Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Como sabéis, muchas veces he intentado descubrir los secretos de culturas antiguas de todo el mundo. Buscar un poco en su mitología, cuáles eran sus dioses, sus costumbres, e intentaba también cuadrar esas enigmáticas estelas que nos hablaban de las estrellas, de un conocimiento que les fue otorgado a la gente de la antigüedad para hacer construcciones y cosas imposibles, alineaciones que van más allá de la ciencia de aquel entonces, con las estrellas me refiero. Pero siempre hablamos de las mismas culturas: Egipto, Sumeria, Pumapunku. Hay otras más desconocidas que también tienen igual en misterios o más misterios incluso. Por ello, hoy os voy a hablar de la ciudad subterránea que se oculta en Perú, concretamente en un templo que hay allí, y de los monolitos, los ídolos de otros dioses que han sido encontrados y sus extraños efectos cuando los contemplas o cuando estás en esos túneles subterráneos. Efectos que nuevamente van más allá de la ciencia que se conocía en la antigüedad. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Existió realmente un contacto? Es más, estos dioses de los que vamos a hablar tienen aspecto de serpiente, de reptil. Una vez más, la constante de que estos seres tenían aspecto de serpiente, como de reptiliano o algo así. Veréis, nos vamos a Perú. A 462 kilómetros al noroeste de Lima, encontramos un lugar llamado Chavín de Huatar. Este lugar es impresionante, es un complejo gigante, un complejo arqueológico que fue declarado incluso como Patrimonio de la Humanidad. Un lugar muy bello. Lo interesante es que este lugar fue el centro religioso de la llamada cultura chavín, de la que tampoco se sabe mucho. Fue construido y ocupado en el 1500 a.C., que hace ya muchísimo tiempo. Y observaríamos varias estructuras en forma de pirámide trunca por toda esta zona. Otra vez la pirámide como constante, pero en fin, continuamos. Lo que realmente guarda un secreto en este lugar es lo que hay debajo de este templo. El lugar tiene un complejo nivel de túneles subterráneos que se distribuyen por pasillos que a veces son muy estrechos, y eso da que pensar, pero del cual aún no se ha llegado ni a cubrir el 15% de toda la extensión de ese mundo subterráneo que esconde Perú. La profundidad, ya os digo, se va haciendo cada vez más grande según se avanza. Muchos de estos túneles parecen haber sido fabricados por personas en la antigüedad muy pequeñas, y esto es interesante porque parece que no tiene nada que ver con la gente que se creía que vivía en la zona. De hecho, se ha utilizado un rover similar a los que usa la NASA en Marte, un pequeño robot, para poder ir explorando todas estas galerías, y en 100 años solo han conseguido el 15%. No se sabe qué hay más allá. Lo que sí que se sabe es que se han encontrado, luego lo veremos, unos esqueletos con el cráneo deformado que no parecen humanos realmente, que también es otra constante, los cráneos alargados. Y aquí empiezan las cosas raras. En el centro exacto del complejo arqueológico tenemos el templo viejo, pero debajo de en esta galería de túneles subterráneos, hay un monolito en forma de lanza que fue llamado el Lanzón, de 5 metros de altura, que está clavado en medio de varios pasillos subterráneos y que tiene la imagen de un dios híbrido entre un ser humano y una serpiente con enormes colmillos y garras. Se parece mucho al dios representado en otro monolito que hay allí llamado la Estela de Raimondi, en honor a su descubridor. Este ser que aparece en la estela es un ser que porta 2 báculos enigmáticos y la capacidad de poder volar. Es un ser que aparece en otras culturas, como la posterior, la cultura andina,
Y aparece en Tiahuanaco como el Viracocha, ya sabéis, el dios de los báculos, un dios muy enigmático que tenía barba y que no se parecía a los habitantes del lugar, como si fuera un extranjero que vino de tierras del norte y allí puso su conocimiento. Pero fijaos en eso, el dios de los báculos que podía volar, los báculos, un centro de mando, como aparece en otras crónicas. Lo interesante es que allí, aparte de este monolito del Lanzón y la estela de Raimondi, encontramos muchas otras esculturas similares. Muchas de ellas son cabezas gigantes, cabezas medio humanas, medio reptiles o también medio felinas. Y esto es porque en su cultura el felino era tremendamente importante. Interesante es ver también que estas cabezas gigantes tienen 4 rostros, 4 caras, representando el tiempo y la transformación de ese ser humano a otra cosa, una cosa más relacionada a algo con garras y con colmillos. Estas son las llamadas cabezas clava, que representan la transformación de los dioses. Pero aquí hay algo más. Según Miriam A. Collar, en sus investigaciones en el Centro de Investigación Informática en Música y Acústica de la Universidad de Stanford, esta red extensa de túneles subterráneos no está hecho al azar. Los túneles esconden deidades por un motivo, porque necesitaban representar su voz. Y la voz lo hacían con el sonido del agua. Los túneles mueven el sonido del agua como si fueran voces o rugidos. Y el lanzón es como una especie de clavícula que distribuye el aire y el sonido por diferentes partes de todo el complejo arqueológico, como si fuera un oráculo por el cual la voz de los dioses salía del interior de la tierra y podía guiar a las personas en el exterior. Y claro, aquí entramos en lo de siempre. Esos susurros en la oscuridad se han hecho con una matemática y una precisión milimétrica en la construcción de los monolitos, del lanzón, de los túneles y bueno, el conocimiento para la acústica, la música de esos rugidos que tenían que ser distribuidos por todo el complejo. ¿Cómo pudieron hacerlo? Es la pregunta de siempre. Hoy en día podríamos hacerlo usando ordenadores, maquinaria, mucha precisión. ¿Cómo lo hacían ellos? Ese es el gran dilema. Como sabéis, esta galería de túneles tiene muchos otros secretos que no han sido descubiertos. Aparte de los dioses de piedra y las galerías y su acústica, encontraron una cámara sellada por una enorme piedra, una lápida gigantesca muy difícil de mover, como si quisieran encerrar algo dentro de esta cámara. Cuando abrieron esa cámara, lo que encontraron fueron los restos de un hombre con el cráneo deformado, alargado, y un niño. Es como si estas dos personas hubieran sido encerradas hasta su muerte, y actualmente no se sabe el por qué o qué hicieron. No es como digamos un método de enterramiento, no lo es totalmente diferente, es como si los hubieran encerrado. Podría ser porque tenían ese cráneo alargado, al menos el hombre mayor, porque parecía un ser diabólico. Yo creo que no, porque en estas culturas alguien con el cráneo alargado se consideraba un dios o un semidios, porque los dioses tenían ese aspecto y lo vemos en todas las culturas, por lo que es totalmente un misterio el por qué este hombre estaba encerrado ahí y tenía esa morfología tan extraña. Seguiremos investigando porque actualmente son más los que se interesan en descubrir los secretos de estas galerías diminutas en su profundidad, pero muy anchas en principio. Un lugar sin ninguna duda muy interesante para visitar. En fin, llegados a este punto, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez en la sección Libros recomendados
os traemos el siguiente libro, Cómo comunicarse con los orbes, escrito por Gibran Hanna. Este libro me ha parecido muy interesante, sobre todo porque distingue dos cosas en la temática de los orbes. Distingue los que se producen por motas de polvo, por manchas de agua, por humedad, porque el flash de la cámara los capta y aparecen esas esferas que tienen explicación, y luego nos habla de que hay otro fenómeno que puede producir algo similar a esas motas de polvo, pero que tiene otro sentido. Nos habla de un fenómeno energético que está ahí y que de alguna forma se divide y se separa de todo lo que la ciencia intenta explicar. Me ha parecido muy interesante porque, aparte de tener iconos gráficos, fotografías de estos orbes, los energéticos y los que son motas de polvo, me ha parecido interesante esa distinción que hace y cómo nos lo va mostrando en cuanto a otros casos y experiencias de gente, mirad, que los ha podido encontrar. Ahora bien, este libro es un ejemplo de cómo una persona puede tener dogmas y estar cerrada, focalizada ante un tema. Muchos se radicalizan en el misterio y piensan, estos son motas de polvo, ya no puede ser nada más. ¿Por qué? ¿Por qué no va a haber otro fenómeno que se mezcle con el fenómeno científico? Tenemos que saber distinguir que no todo es blanco o negro, y esto lo digo mucho. Hay matices, y no porque una cosa esté explicada significa que realmente siempre se produzca así. La mente abierta es lo mejor que podemos tener en estos temas. Me ha parecido un grandioso libro porque nos lo explica de forma sencilla y utiliza la ciencia también para, aclarar qué es lo que nos interesa en estos temas. Pero tener una concepción de un tema, asimilarlo con respeto y luego ya decidir es una facultad de libertad que nadie nos debe radicalizar, porque si no se elimina de nosotros. En fin, aquí acabamos hoy. Espero que este programa haya sido de vuestro agrado y, como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.